¿Qué pasó? Ella me mira como que yo tengo 3 preguntas, pero no me atrevo. Usted tiene una pregunta. Una pregunta. Primero, ¿cuál es su nombre para todos? Giancarlo. Giancarlo. Sí. Ya. La salvación, si no se pierde, porque hay textos en la Biblia que insta, por ejemplo, que perseveras al fin serás salvo. Sí. Si la salvación ya no se pierde, porque hay explicaciones. Si la salvación no se pierde, ¿por qué hay textos como el que perseverará hasta el fin, este será salvo? ¿Por qué hay estos textos? Muy bien. Tu salvación Muy bien. Muy bien. Y qué bueno que trajiste esta pregunta, pero yo tenía un tema en la mente y gracias por su pregunta. Este jueves yo me reuní con un joven y hablábamos del Evangelio. Y yo le pregunté a este joven, no es de esta iglesia, no me preocupe, ¿cómo es que nosotros somos salvos? Y la respuesta, después de un tiempo hablando, es la siguiente. Y yo quiero, hermanos, que ustedes vean esto y al verlo se hagan la pregunta, ¿es esto así o no? Él me decía, mira, Josué, lo que pasa es que el Señor Dios sabe todo, pero eso no es lo importante. El Señor es todopoderoso, pero eso es también muy importante, al igual que todas las cosas, ¿verdad? Pero él dice, lo que pasa es que Dios en cada generación, ahora somos casi 8.5 billones de habitantes. Entonces yo le decía a él, bueno, para entenderte bien, vamos a suponer que hay 8.5 billones de habitantes en la Tierra y de esos 8.5 billones hay 1 billón que ellos tienen la actitud correcta. Ellos no conocen de Dios, no conocen a Cristo, pero ellos tienen el deseo de conocer a Dios. Dios, viendo eso, manda a alguien a predicarle, y vamos a suponer que un individuo. Perdóneme, yo sé que Picasso me envidia, pero es un individuo. Y Dios manda y toca la puerta, y porque esa persona tiene un corazón humilde que quiere aprender, Dios le manda a alguien que le predique. Esa predicación es un proceso de aprendizaje hasta que esa persona cree. Cuando la persona cree, vamos a suponer que fue aquí, esa persona tiene que mantener la misma humildad y actitud y seguir creciendo. Su estatus de salvo. Mira, todavía me acuerdo de escribir con la mano izquierda. De salvo es mantenida por su esfuerzo de seguir aprendiendo y sirviendo al Señor. Y si él, después de salvo, se mantiene haciendo las obras, obedeciendo, etc., entonces él tendrá vida eterna.
La vida eterna, yo le pregunté, entonces, Jesucristo salva, pero Él salva solamente a los que tienen un corazón dispuesto desde antes, porque Él los conoce, Él sabe todas las cosas. Y los salva cuando creen, pero la salvación es mantenida por ese individuo que está arduamente sirviendo al Señor. Él ama al Señor y sirve al Señor. Si él falla en amar al Señor y servir al Señor, la salvación es quitada y él puede entrar a la vida eterna. Y yo lo dejé que me dijera todo eso. ¿Qué ustedes creen de ese evangelio? No es bíblico. Nadie tiene corazones dispuestos. No es bíblico. No es bíblico porque ninguno de nosotros tenía corazones dispuestos. Bueno, entonces el problema que tú tienes con el evangelio aquí es que no hay nadie que tenga un corazón dispuesto. No, y tampoco uno continúa solamente llevando Okay. el corazón dispuesto durante toda Ok, la vida. muy bien. Entonces, Eso pone todo el enfoque en la persona y no en Dios. bueno, no solamente el enfoque en la persona, sino, y no en Dios, sino en la responsabilidad. Alberto, Las obras. las obras, Mantenerse por obras. Por obra propia. Eso es esfuerzo personal. eso es esfuerzo personal. Entonces, este joven me explicaba a mí que, y de hecho me dijo, usted se ve que conoce las escrituras y que tiene un corazón dispuesto. Oh my God. Oh my God. Y usted le dijo, si tú supieras. No, hermano, cuando nosotros tenemos que hacer algo en estos casos, y es que cuando tú le dices a alguien, yo quiero escuchar lo que tú dices, hay que escuchar. Entonces mis preguntas eran simples. Entonces, si yo te entiendo correctamente, lo que tú me estás diciendo es que de los 8 billones, hay 1 billón que tienen corazón bueno. Sí. Sí, exactamente. Hay 1 billón, no el número específico, pero vamos a suponer que es 1 billón de personas que tienen un corazón dedicado. Y Dios ve esa dedicación y Dios salva a ese individuo. Ahora, la salvación de ese individuo viene porque él tiene un corazón dispuesto. Entonces, cuando él aprende, él llega un momento en que cree. Pero creer solamente le da ahora que él es un creyente, pero ahora tiene que seguir con ese mismo corazón dispuesto porque esas obras le van a llevar a la vida eterna. Y así, entonces y si yo dejo de hacer las obras, así mismo me dijeron, entonces no vas a llegar a la vida eterna. Pero yo no tenía un corazón dispuesto. Bueno, si tenías un corazón dispuesto, tú vas a volver a hacer las obras para ganarte la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen eso, hermanos? ¿Seguro? Seguro. ¿Están ustedes seguros que no creen eso? Tan seguro como usted mismo. Como que no es por obras. Pero ¿están seguros? Sí, no es por obras. Es lo que usted menciona, porque es poca lo que es pecador. Nadie lo cree en su corazón. ¿Cómo es? ¿Cómo es que somos salvos? Gracias. Sí, pero eso es por gracia. Ok, muy bien, pero ¿qué significa eso? Por la fe en Jesucristo y en Carlos, pero ¿qué significa eso? ¿Eh? Por la fe, por el sacrificio de Cristo. Por la voluntad de Dios, la decisión de Dios. Efesios. ¿Y de dónde tú sacas eso? ¿Qué dice usted, Elmer? Por fin alguien abre la Biblia y va a decir algo bíblico. Elmer. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. De su voluntad, santo. Porque uno quiere. ¿Cuál es la disposición del corazón nuestro antes de venir a Dios? Antes de que Dios nos salve. No teníamos ninguna disposición. Porque para empezar, ni siquiera. Es que ustedes me están dando su opinión. Busquen en la Biblia, hermanos. Nuestros delitos y pecados. Muertos sin delito. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahorita, Porque hermanos, este joven me estaba buscando textos así en todos los lugares. Era testigo de Jehová. Era un testigo de Jehová. Era un adventista. Recuerden que los testigos de Jehová y los adventistas son primos hermanos y hermanos de crianza. Pero hermanos, la gran mayoría de las iglesias bautistas regulares y muchas otras iglesias, Asambleas de Dios, muchas otras iglesias pentecostales, creen que usted llega aquí si se porta bien. De hecho, el texto que me estaban buscando, donde dice que estamos perdidos, muertos en delito y pecado. Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Antes ustedes estaban muertos a causa de su Es una versión horrible. Búscate. Efesios 2:1 al 10. qué sé yo. Efesios 2:1 al 10. Y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la condición de estos hombres que están muertos en delitos y pecados? Sigue el versículo 2. ¿Qué dice? En los cuales anduviste. En esos pecados que ustedes anduvieron en otro tiempo. Nosotros también. Y antes, y nosotros también hicimos así. Pero no solamente eso. No solamente eso. Nosotros vivíamos en eso. En la misma. Y porque estábamos viviendo en el pecado, vivíamos según la corriente de este mundo, según el príncipe. ¿Quién es? Satanás. ¿Haciendo la voluntad de qué? No. Haciendo la voluntad de la carne, de nuestras mentes. Y por tanto éramos hijos de Mira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es el estado del hombre antes de Cristo? ¿Tiene una buena disposición? ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Los muertos, difuntos, muy bien, pero ¿cómo sabemos que las Escrituras enseñan que el hombre antes de venir a Cristo no tiene nada a favor de Cristo? Estoy pidiendo escritura, hermano, escritura. No, Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que con injusticia que aplastan, suprimen la verdad. Romanos 8:7. Dígalo, hermano. Dice, por cuanto los designios de la carne no son amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8 empieza en el 1 y en el 7 termina con esa conclusión. Pero en Romanos 8, 1 al 7, Pablo compara a dos personas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu. Y no conforme a la carne. Entonces hace una comparación entre ambos.
Exacto. El que anda en el espíritu, vida y paz. El que anda en la carne, muerte. Pero dice entonces el 7 correctamente, Elmer, que el hombre en su condición, antes de que Cristo lo salve, es un enemigo de Dios. Y la palabra enemigo ahí no es la palabra enemigo de que yo soy enemigo de Coqui, pero vamos a la iglesia juntos. Él pasa por allá y yo por aquí. Y cantamos dulce comunión, la que gozo ya. Pero cuando vamos al refrigerio, él por allá y yo por aquí. Cuando yo me muevo para allá, que voy a hablar con, hey Jorge, él se va para el otro lado. Qué terrible. Somos enemigos, pero no nos tocamos. La enemistad del hombre en ese texto es una enemistad adversarial. El hombre odia activamente a Dios. La idea no es que Dios no existe. La idea de ese texto es que yo soy enemigo de Dios y lo voy a atacar y lo voy a maldecir, esa es la condición del hombre. Colosenses 1:21. ¿Qué dice Colosenses 1:21? Vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo mal. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que eras enemigos en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya. Dios nos ha reconciliado. ¿De qué nos ha sacado Dios? Según Colosenses 1:13, hermana, que usted estaba ahí cerquitita, anteriormente. 1:13, 1:14, 1:17. 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino Hijo, y de su amado, al reino de su amado Hijo. No había tal persona que tenía un corazón bueno para Dios. Y Pablo dice, no hay ni a uno. No. En Romanos 3, del 9 al 18, declara, él cita a Isaías, cita a uno de los salmos también, y dice, no hay ni aún uno que busque a Dios. No hay tal cosa como una persona que está buscando a Dios. Teresa y yo fuimos una vez a Canadá y supuestamente íbamos a durar 2 años allá antes de mudarnos a República Dominicana. Bueno, duramos 10 años en Canadá y duramos solamente 2 años en Dominicana. Pero la razón por la cual nos invitaron era para comenzar una obra entre hispanos, porque había muchos salvadoreños y hondureños, especialmente salvadoreños, que venían del terremoto. del Salvador. Aquí no me tienen, en serio. Y, señores, ustedes notaron que yo he estado serio en esta clase, ¿verdad que sí? Y nos dijeron lo siguiente: queremos que vayan porque allá hay muchas personas buscando a Dios. Y usted dijo, ya estamos mal. No, yo fui porque sabía que no había nadie que buscara a Dios. Nadie quiere. Te busca el favor. Entonces, esta teoría de este joven queda destruida. Ahora, para que Giancarlo, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Seguro? ¿Entiendes? ¿Seguro?
¿Ok? En Mateo 13, 36 en adelante, el Señor Jesús describe la parábola ¿de qué? No. Del trigo y la cizaña. Y el Señor Jesús marca que hay dos tipos de personas. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y los hijos de Dios antes eran hijos del diablo. Porque todos en Adán pecamos. Ahora, yo sé que ustedes asienten a eso. Yo sé que ustedes dicen, eso es verdad. Pero la pregunta mía es, ¿en realidad tú crees eso? ¿Tú crees en realidad que tú eras un hijo del mismo diablo? Que tu padre era el mismo Satanás. Que eras enemigo de Dios. Que odiabas a Dios. Pero espérate un momento. Si yo antes de niño, yo iba a la iglesia con mis padres, yo memorizaba las escrituras. De hecho, hermano, no se lo digan a nadie en Dominicana. Pero yo era un niño modelo. Ustedes se están riendo. Yo era un niño modelo. Mañana le pregunto a hermano David. Yo obedecía a mis padres. Mis padres no tenían problemas conmigo. Cuando yo le decía a mis padres, yo voy a tal sitio, ellos sabían que yo estaba en ese sitio. Mi papá me dijo un día, si llegas después de las 9 de la noche y no nos avisas por cualquier cosa, no nos vamos a abrir la puerta. Y yo me acuerdo que una vez llegué a las 9:05. Pero porque no le avisé, yo decidí quedarme afuera de mi casa y dormir en el techo, arriba me subí, para no violar la orden. Los hermanos. Sí, no, lo que pasó es que esto fue ya un poquito más grande, porque una vez hice lo mismo de niño, toqué la puerta y mi papá primero lo que dijo fue, no os conozco, la puerta está cerrada. No, y después me dejó entrar y me dio una pela. Entonces yo dije, no, espérate, yo no, la segunda vez no. Si me... ¿Cuál es mi punto, hermanos? Que aún en el mejor de los casos de una persona, somos enemigos de Dios, somos fariseos en el mejor de los casos. Entonces hay muchos, como en este caso de este joven, que quieren que yo no sea fariseo desde el principio y cuando vengo a Cristo entonces me hago un fariseo. Estas son las reglas. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, Giancarlo, lo que pasa es esto. ¿Se puede perder la salvación? No te estoy haciendo la pregunta. Estamos razonando. Esa es una pregunta falaz. Cuando tú preguntas, ¿se puede perder la salvación? Es una pregunta falaz. Es una pregunta con una falacia. Y no estoy hablando mentira, no es lo mismo que una falacia. En razonamiento lógico. Tú estás poniendo una premisa que no es real
Porque tú no estás preguntando si yo, después de ser salvo, puedo terminar en el infierno. La pregunta es falaz porque la pregunta es, ¿puedo yo perder la salvación? Como si la salvación fuera un objeto que Dios me da y yo mientras viva así, lo puedo tener. Pero si no hago esto, lo otro, lo puedo perder. ¿Y qué pasó con tu salvación? Se me perdió. Eso me pasa a mí con los lentes. Se me perdieron los lentes. ¿Por qué? Porque los tengo puestos en los ojos. Pues se me perdieron. Pero es una pregunta falaz, Giancarlo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? No es una pregunta real. ¿Se puede perder la salvación? Pregúntale, salvación, ¿tú te puedes perder? Si tú te vas a un parque, ¿te puedes perder? ¿Necesito un GPS? ¿O necesito un teléfono para que te diga dónde ir? Esa es la pregunta que hacemos, pero eso en realidad no es la pregunta que queremos hacer. La pregunta que hacemos en realidad es esta. ¿Puede alguien que haber sido salvado por Cristo, no perderse? ¿Puede alguien salvado por Cristo llevar a Cristo al punto de echarlo a condenación? Esa es la pregunta real. Nadie hace esa pregunta. Nadie hace esa pregunta. Pero en realidad lo que están haciendo es esa pregunta. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestro Salvador? Cristo, ¿De qué te salvó? de la muerte, ¿De qué más? la condenación. ¿De qué más? ¿Ah? Sí. ¿De qué más? La condenación, ¿de qué más? Nos salvó de él, muy bien, de su ira. ¿De qué más? De mí mismo, ¿de qué más? Estar lejos de su presencia. De estar lejos de su presencia, ¿de qué más? De ser enemigo de Dios. De ser enemigo de Dios, ya estamos acá un poquito más calientes, ¿de qué más? Enemigo, tú sí, ayúdame. De ser enemigo. De ser salvo de hijo de ira, ¿de qué más nos salvó? Ustedes lo dijeron. La separación de la Ya, de su ira, sí, pero ¿de qué más? Dijimos en Colosenses. De la muerte. No, De Satanás. sí, de Satanás, pero del reino de las tinieblas. Sí, Colosenses 1:13. Hermanos, ¿quién nos salvó del reino de las tinieblas? De la condenación del pecado, de la ceguera espiritual, de nuestra propia pecaminosidad, de la ira de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién? ¿De verdad que Cristo te salvó? Sara, asegúrate. Dios a través de su Hijo Jesucristo. No, yo sé, pero te hago la pregunta, porque a nosotros se nos olvida que el santo y justo Hijo de Dios nos salvó. Y Giancarlo, ninguno que Él salva se pierde. Entonces, pero la pregunta que yo le hice es que si la salvación se pierde, no se pierde. Entonces, porque hay textos que dan a entender y muchas otras iglesias que ponen eso como... Bueno, mire, hermano, Giancarlo, yo no voy a criticar a otras iglesias. Entonces, No, yo entiendo. Entonces, respóndame porque hay otros textos que dan a entender que sí se pierde. Que no hay ningún texto que dé a entender que se pierde. O que debemos luchar por conservarla. No hay ningún texto que diga eso. Vamos a ir primero a Mateo 24:14, que es el texto que tú citaste. ¿Ah? 24:13. O 14, que no me acuerdo. Ok, 13, ok, muy bien. ¿Qué dice Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Bien, y eso es el versículo perfecto. Muchos falsos profetas, el versículo 11,
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que persevere hasta el fin, será salvo. Ese es el texto. Muy bien. El mismo Mateo, el mismo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. La pregunta es esta. ¿La salvación mía depende de perseverar o perseverar depende de que soy salvo? ¿Tú eres salvo porque perseveraste o perseveraste porque eres salvo? Persevero porque no salvo. La salvación, la nueva criatura, la regeneración que nos salva, determina que vamos a perseverar. No al revés. Giancarlo, ¿entiendes lo importante de ese intercambio? No un juego de palabras, es poniendo las ideas en el orden. Es en el orden correcto. ¿Somos salvos porque perseveramos o perseveramos porque somos salvos? La segunda. Ninguno que no sea salvo no va a perseverar. No va a poder. No va a poder. Porque los salvos tienen una serie de cosas. Tienen, yéndonos a Ezequiel 36, 24 en adelante, tienen un nuevo corazón. Tienen un nuevo espíritu. Tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Tienen la palabra, ahí dice palabra de Dios. Tienen, Gálatas 2:20, Jesucristo vive en ellos. Juan 6, nadie los arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A los que Él tiene en su mano. La condición es que estemos en su mano. Nadie nos arrebata de ahí. Nadie los arrebatará de la mano del Padre. Sí, pero Los arrebatará de las dos manos. las dos manos. Sí, las dos manos. ¿Entienden, Giancarlo, entonces, el orden de las ideas? ¿Nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios o amamos a Dios porque le obedecemos? ¿Cuál de las dos es? Que déjeme repetírsela. Toditos están... Ey, esto no puede salir en la cámara, ¿ok? Ok. ¿Obedecemos a Dios porque le amamos o le amamos porque obedecemos? Ok. Ok. ¿Obedecemos a Dios porque le amamos o amamos a Dios porque le obedecemos? La obediencia es su resultado. Exactamente. El orden de las ideas es importante. Amamos a Dios porque No, obedecemos a Dios porque le amamos. Y amamos a Dios porque somos hijos del Padre. Primera de Juan, entero. Pues yo estoy en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 5 del capítulo 1, y este es el testimonio, que Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él.
Y de esa base, Él desarrolla lo que tenemos comunión con Dios, no mentimos. Lo que tenemos comunión con Dios, no hacemos mal. Lo que tenemos comunión con Dios, ¿cuál es la base? Que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Ahora, volvamos al evangelio de este joven. Si Dios busca mandar a un evangelista solamente a los que buscan, vamos a suponer que eso existe. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios en esa salvación? Ninguna. Porque al fin y al cabo lo único que Dios dice es, yo tengo medicina. El que tenga un corazón para recibir la medicina, yo se la daré. Pero no es así. Yo tengo vida y a un muerto yo le voy a dar vida. No es lo mismo. Entonces, cuando oímos textos así, Hebreos 6, por ejemplo, es un texto muy usado por aquellos que dicen, y nota, Giancarlo, que yo no uso la frase que la salvación se pierde. Es una frase, primeramente, no existe en las escrituras que yo me acuerde, uno. Y segundo, es una frase silogística, es una frase falaz. Es una frase falaz. En Hebreos 6, nosotros tenemos un texto muy usado de mala manera, desafortunadamente. Y es, en Hebreos 6 dice el autor de Hebreos. No, tú puedes leer, Hebreos tiene un problema. Ok, debe explicar el problema de Hebreos. Y Jorge, no sé si tú tienes una idea en cuanto a esto. Hebreos parece ser un sermón. Hebreos parece ser un sermón completo. Todo tiene conexión, ¿no? Que no podemos... No. No es algo como mucha... Por ejemplo, Pablo escribe una carta, estaba en la cárcel y le añadí un pedazo aquí, y después escribí, después que Timoteo llegó, yo le mandé otro pedazo de la carta. No. Hebreos parece ser un cuerpo completo desde el principio. Y el propósito de Hebreos está en el primer texto, del 1 al 4, que dice, este Jesús es el profeta por quien Dios ha hablado en estos postreros tiempos, y Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, etc. Y este Jesús es primero sobre los ángeles, segundo es sobre los sacerdotes, tercero es sobre Moisés, cuarto es sobre, y pone a todos las figuras de Jesús en el Antiguo Testamento y pone a Jesús como superior a ellos. ¿Ok? En el capítulo 6, él está, y recuérdense que la Biblia no fue dividida en capítulos. Si nosotros no tuviéramos la división de los capítulos, leyéramos esto como un sermón completo. En el capítulo 5, él termina diciendo que él tiene que darnos leche porque todavía no hemos crecido, no ha madurado para tener vianda, carne fuerte, comer carne. Y aquí hay un texto que defiende que debemos comer carne. El versículo 5, pero eso ustedes lo leen después. El 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para Pablo, esto es rudimento. No significa que es malo, simplemente significa fundamental.
Perdón, para el autor, ¿verdad que no? Y yo no creo que fue Pablo necesariamente que lo escribió. O sea, yo ahí no tengo ningún perro en esa pelea. El versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. El texto parece decir que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, lo que Dios le dio, Dios se lo quitó. Correcto. Ellos recayeron. Y como ellos recayeron, Dios le quitó la salvación que les dio. Entonces la salvación se pierde, no. Recuérdate que es una falacia. Decir que la salvación se pierde es una falacia, no es una mentira. La gente no miente, pero es una falacia. Es un subterfugio. Es una manera soslayada de decir que Dios te quitó la salvación. Porque si tú eres quien te la quitas, entonces Dios no es responsable de tu salvación, eres tú. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Es imposible que los que recayeron en el contexto de presentar a Cristo como el supremo sacrificio, es imposible que los que se echan para atrás de esa verdad sean restaurados de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque lo importante aquí es la siguiente frase. ¿Ah? Crucificando otra vez a Cristo. Porque Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Nadie puede venir y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no creo en ese Cristo. A mí hay que matarme a otro Cristo. Yo no lo vi cuando lo crucificaron. ¿Y qué significa iluminados? Aprobaron, gustaron. Hermanos, hay personas aquí que tienen 7, 8, 10, 15 años viniendo y han visto la obra de Dios en nosotros. Han gustado de la palabra de Dios. Saben que es la verdad. Han visto la obra del Espíritu en nosotros, amándonos unos a otros, y todavía hoy no se convierten. Primera de Juan 2, 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos eran son de nosotros. Exacto. Pero el punto de Hebreos aquí es que para esa persona que dice, yo no creo en Cristo, a menos que me busquen otro Cristo o que venga otro sacrificio, lo siento. No hay posibilidad, es imposible que una persona sea restaurada después de apartarse, aparte de la misma cruz de Cristo que una vez dijo que creía. No es que Dios te quita la salvación. Es que tú estás creando un evangelio para ti mismo, que tú dices, yo quiero a otro Cristo. ¿Cómo vimos nosotros eso en la cultura?
Yo sé que ustedes no se acuerdan de eso, pero quizás el pastor Jorge, por ser jovencito en aquella vez, era popular. Él es joven, pero antes era jovencito. ¿Quién se acuerda de una gran obra teatral que se hizo una película llamada Edward sabe? Edward. Jesucristo superestrella. Jesucristo superestrella. Exactamente. En Jesucristo superestrella, la base de esta obra es esto. Señor, ya el Cristo que se crucificó, ya hoy no tiene efecto. Ven y crucifícate de nuevo. Esa es la idea que el autor está combatiendo aquí. El hecho de que alguien diga, bueno, a mí el evangelio no me funcionó. Yo no creo en eso hoy. Si tú quieres que yo me salve, tienes que buscarme a otro Cristo. Y el autor de Hebreos dice, goodbye, que tenga buen viaje al infierno, porque no hay otro Cristo. No es que tú eras salvo y pierdes tu salvación. No es que aquí no te están asustando, que si tú no haces aquello te vas a perder. No. Es que esta persona de raíz está diciendo, yo no creo que Cristo es superior, santo, justo, único. Yo necesito a otro Cristo. Realmente nunca fue salvo. Realmente nunca fue salvo, porque ha negado el evangelio de Dios. Y solamente hay un evangelio. Y ese es el punto de este texto. Lo mismo se repite, algo similar, no lo mismo, pero es similar en el capítulo 10 de Hebreos. En el capítulo 10 de Hebreos, vemos que el 26. ¿10 qué? 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No está diciendo que tú vas a perder o vas a ganar. Ese no es el punto de Hebreos. Hebreos está diciendo que solamente hay un sacrificio. Y si tú pecaste y voluntariamente te fuiste, la única manera de tú ser restaurado es por el mismo sacrificio. No hay otro. A una persona que rechace el conocimiento de la verdad, que es la verdad Cristo, aquí la verdad es un resumen de todo lo que es el evangelio, dice, ¿qué le espera a una persona así? Versículo 27. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes? A los adversarios. ¿Son los creyentes adversarios? No. Y da él una serie de versículos hablándonos de la horrenda expectación de juicio del hervor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irreversiblemente. Y si eso es con Moisés, ¿qué será con Cristo? Cuando Moisés, 2 o 3 hombres, testigos, venían y se presentaban y decían, sí, yo vi a Giancarlo hacer eso. ¿Lo viste tú también, Coqui? Sí, y yo también lo vi, Giancarlo, apedreado. Y si eso bajo la ley de Moisés era así, ¿cuánto más cuando los 2 testigos son Cristo y Dios el Padre? No hay remedio. No hay remedio. Y mira, la afrenta está en el versículo 29, cuando dice, le hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son testigos en contra tuya. Está feo. Por eso el 31 termina con horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo.
Aquí no está hablando de que tú tenías un paquetico en tu casa y tenías agarrado y tropezaste y se te cayó, se te perdiste la salvación. ¿Dónde está la salvación mía? Déjame buscarla. No, no es eso. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el evangelio y toda posibilidad de salvación es en Cristo. Y que aparte de Cristo, aparte de su sacrificio, que en este caso está hablando de su sacrificio, aparte de su sacrificio no puede haber salvación. ¿Y qué dice el versículo 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso que le pasa que pierden la salvación, esos son ellos. No nosotros. No nosotros. De hecho, el capítulo 11 termina en el versículo 39 y 40 diciendo, hablando de la fe ahora, que todos los que son de la fe tienen la misma esperanza, la misma gloria. Y el versículo 39 y 40 dice que Dios decidió no glorificar a Abraham, ni a Adán, ni a Abel, ni a Sara, antes que nosotros. Es una seguridad tan seguramente segura. Déjenme leer el texto completo. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, se portaron muy bien, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En ese día de gloria, cuando Cristo venga, en ese día seremos todos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes somos los que seremos transformados? Los que perseveramos. ¿Y quiénes son los que perseveramos? Los salvos. Los salvos. ¿Perseveramos porque somos salvos o somos salvos porque perseveramos? Perseveramos porque somos salvos. Giancarlo, entonces, la idea de que Dios va a retirar la salvación que cometimos. Y aprendiste. Por nuestros fallos, traiciona la gracia eterna de Dios, a quien Dios salva. Oye lo que dice Cristo en Juan 6. A los que el Padre a mí me trae, yo lo voy a salvar. Y el que a mí viene, Nadie no lo echo fuera. Y añade varias veces, y yo lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. De hecho, si tú perseveras hoy, es porque la gracia de Cristo, la fortaleza de Cristo, la misericordia de Cristo está contigo. Amén. Déjeme cerrar con un par de ejemplos. En Génesis 15, Abraham se enfrenta con Dios una vez más. Ya en Génesis 12, Dios había llamado a Abraham. Abraham, sal de tu casa y tu parentela a un lugar que yo te voy a llevar. En ti será bendita todas las naciones. Le da la promesa. Abraham sale. Más tarde, en Génesis 14, le dicen a Abraham, y les advierto aquí, hermanos, no se lleven a primos malos con ustedes, a sobrinos malos con ustedes. Hay algunos sobrinos que son malos. Abraham, agarraron a Lot
y a la familia y llevaron los ganados y todo. Y Abraham agarra y forma con sus siervos un pequeño ejército y van y rescatan a Lot. Rescatan a las mujeres, rescatan los animales, vencen a los enemigos. ¿Quién se le aparece a Abraham? Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham tiene este encuentro con él. Y Abraham se arrodilla y dice que le dio el diezmo de sus lomos. Eso indica: mi descendencia es tuya. Y le da pan y vino para bendecirlo. No sé en qué se parece eso a la cena del Señor, pero por si acaso. O sea que Melquisedec es una figura de Cristo. Melquisedec es Cristo en la carne. Pero tiene otro encuentro. Abraham en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, Dios le dice: mira, toma esta vaca, pártela en dos. Y el mismo Espíritu de Dios quema la vaca. Y es ahí donde se dice en el versículo 6, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí podemos decir que Abraham tuvo un claro entendimiento de su condición de pecador, del sacrificio de Cristo por él, representado en la vaca, del pacto cortado por Dios y de su fe. Una pregunta: ¿qué hizo Abraham después con Sara? ¿Abraham era bueno? ¿Abraham era un hombre bueno? No. Pero lo que le aseguraba a Abraham, hermanos, era que Dios lo había salvado. ¿Qué garantizó a David? Su perdón. Que Dios lo había salvado. Y él podía acudir a él. David no fue donde Dios y le dijo: dame otro sacrificio. No. Yo confieso mi pecado. Por eso termina él diciendo, capítulo 32 y 42 creo que es, que dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, ha borrado su cuenta. Amados hermanos, Giancarlo, la pregunta no es si la salvación se puede perder, porque la salvación no es una cosa. La pregunta es: ¿quién me ha salvado? Y si somos salvos por Cristo, nosotros estamos en sus manos. Y en aquel día nos resucitará a cada uno. No éramos buenos cuando empezamos, ninguno. Pero Dios nos dio un nuevo corazón, una nueva vida. Y Él asegura que Él te va a hacer perseverar, Él te va a hacer firme, te va a dar la gracia para que en este día te presentes tú santo ante los ojos de Dios. Oremos.